Minutos de reflexión con la Sagrada Escritura. La cita bíblica está tomada del libro eclesiástico en su capítulo número 1, desde el verso 28 hasta el verso 30. No faltes al temor del Señor, ni te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócritas delante de los hombres, y vigila siempre tus labios. No te ensalce a ti mismo si no quieres caer y cubrirte de vergüenza. Pues el Señor revelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea, porque no te has acercado al temor del Señor y tienes el corazón lleno de engaño. Palabra de Dios. Sí, mis queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una bella reflexión de esta hermosísima lectura que hemos proclamado. Y quiero abordar 3 puntos que tienen mucha connotación en esta misma lectura: el temor, la doblez y la hipocresía. Sí, cuando escuchamos lo que es el temor del Señor o el mismo temor en sí, automáticamente tenemos que conectarnos con el sinónimo que identifica esta palabra, el cual es miedo. Y cuando hablamos de los miedos en línea al temor, nosotros tenemos que comprender que todos nosotros en alguna parte de nuestras vidas hemos sentido mucho miedo. No obstante, también hay mucha probabilidad que lleguemos a experimentar en todo el ciclo de nuestra vida muchos miedos. Ahora bien, algo muy importante es que nosotros podemos escuchar que nos recuerda el Señor en el libro de Job, elogiando a la misma sabiduría en su verso 28, en el capítulo 28, a la misma vez 28. Ahí dice el Señor que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y la sabiduría consiste en apartarse del mal. Por eso es muy importante nosotros tener muy claro y definido que el temor más grande que existe es el temor de desobedecer a Dios. La doblez. ¿Qué es la doblez en su significado? Porque es muy importante entenderlo. La doblez simplemente consiste en una parte que queda doblada en una cosa. Y cuando se refiere a nuestro corazón, la misma palabra de Dios termina en este versículo 28 diciendo: ni te acerques a Él con doblez de corazón. Por eso, el sermón de la bienaventuranza, el Señor habla: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, en nuestro corazón no puede haber ninguna dobleces. Nuestro corazón no puede estar doblado. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Ahora bien, esto no quiere decir que los que no están limpios, porque ninguno, si lo podríamos decir así, ninguno estamos limpios, nosotros quizás no deberíamos de acercarnos al Señor. Eso no es lo que quiere decirnos el Señor. No, el Señor solamente nos está amonestando en su palabra que no podemos tener un corazón lleno de dobleces cuando nos acercamos al Señor. Esa parte tenemos que dejarla, porque si decidimos acercarnos al Señor, nosotros no podemos absolutamente seguir siendo la misma persona y cargando con las mismas cosas. Cuando hablamos de la hipocresía, lo cual tiene una connotación muy poderosa en el versículo 29, cuando el Señor nos recuerda: no sea hipócrita delante de los hombres y vigila siempre tus labios. También nosotros, cuando escuchamos de la hipocresía,
Tenemos también muchas fuentes en la misma palabra de Dios, en la misma Sagradas Escrituras que lo pone por manifiesto. Y una de las citas que quiero compartir en esta reflexión es la que nos presenta el apóstol Mateo en su capítulo 15, verso 8, cuando se refiere al profeta Isaías, cómo habló el Señor a través del profeta. Asimismo se dirigió el profeta al pueblo escogido por Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, este pueblo, en otra palabra, finge de lo que no es y de lo que no tiene y de lo que no puede dar. En eso es que consiste la hipocresía. En este día, mis queridos hermanos, vamos nosotros a seguir en la dirección que el Señor nos ha llamado. Vamos a dejar nuestros temores, vamos a dejar nuestros miedos, vamos a dejar nuestras dobleces y vamos a dejar nuestra hipocresía y vamos a comenzar a interiorizar estas palabras hermosas donde simplemente podríamos afirmar que lo más importante de todo es el temor, el principio del temor de no desobedecer a Dios, acercarnos a Dios para que todos los miedos, todas nuestras dobleces y todas nuestras hipocresías, el Señor pueda limpiarnos de todo eso y nos ayude a abrazar la vida nueva que solamente nos puede conceder el Señor en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.